Nadie debió grabar esto. No porque fuera ilegal. No porque alguien fuera a morir. Sino porque, si lo que ocurrió esa noche se hacía público, iba a cambiar la manera en que el mundo entendía la palabra combate. Y aún así, alguien apretó REC en una cámara de 8 milímetros una sola vez. Con manos temblorosas. Con el pulso de un hombre que sabía que estaba traicionando un pacto silencioso. Lo más inquietante es que esa cinta existió. Lo más inquietante es que desapareció. Y lo único que queda son los testigos. 5 hombres. Una puerta de metal. Un lugar sin letreros. Un ring improvisado en un gimnasio oculto, donde el aire olía a cuero viejo, a polvo, a linimento, a electricidad contenida. Y 2 nombres que jamás debieron cruzarse. Bruce Lee. 1000 máscaras. Silencio. La ciudad afuera seguía viva, pero ahí dentro el tiempo tenía otra textura. Como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. La bodega estaba al fondo de un callejón, detrás de un taller que de día arreglaba motores y de noche escondía historias. La entrada era un portón con pintura descascarada. No había música. No había público. No había gritos. Solo un foco colgando, balanceándose apenas. Y un hombre con una libreta en la mano, un promotor sin rostro que esa noche no buscaba dinero. Buscaba una respuesta. ¿Quién era realmente el más peligroso, el que golpea o el que no deja que lo golpeen? Los primeros en llegar fueron los mexicanos. Se escucharon pasos pesados, firmes. Botas. Un murmullo en español. Risas cortas que se apagaron al ver el interior. Entró un hombre alto, ancho de hombros, con una presencia que no necesitaba presentación. La máscara no era solo un accesorio. Era un estandarte. Un símbolo que convertía a un hombre en leyenda. 1000 máscaras caminó despacio, midiendo el lugar con la mirada, como si estuviera leyendo un mapa invisible. Traía una chamarra oscura, el cuello levantado, y ese aire de quien ha estado en arenas repletas y aún así no se impresiona. Detrás de él venían 2 acompañantes. Uno cargaba una bolsa de lona. El otro solo observaba, con ojos de vigilante. No eran fanáticos. Eran guardianes. Mil se detuvo frente al ring improvisado. No era un ring oficial. Era una plataforma de madera reforzada, rodeada por cuerdas tensas a mano. Las luces eran pocas, pero suficientes para que nada se escondiera. Mil soltó una exhalación lenta. Aquí no hay aplausos, dijo, como si lo confirmara para sí mismo. El promotor asintió. Aquí solo hay verdad. Mil sonrió apenas. No una sonrisa amable. Una de desafío. La verdad también se disfraza, respondió. Yo lo sé mejor que nadie. Uno de sus acompañantes sacó algo de la bolsa, una máscara de repuesto, plegada con cuidado, como si fuera una reliquia. Mil la tocó con los dedos y luego la guardó. No iba a necesitarla. No esa noche. En una esquina, casi en sombra, estaba sentado otro hombre. No era parte del acuerdo, pero tampoco era intruso. Su presencia era un rumor materializado. Blue Demon. No llevaba el brillo de una función. Llevaba algo más pesado. Una calma dura. Un respeto que no pedía permiso. No iba a pelear. Iba a mirar. Mil lo vio y se acercó 2 pasos. Pensé que no vendrías, dijo Mil, con un tono que mezclaba afecto y filo. Blue Demon levantó la mirada. No vine por ti, respondió. Vine por lo que esto puede hacerle a la lucha, si se cuenta mal. Mil soltó una risa baja. Entonces que no se cuente. Blue Demon no sonrió. ¿Eso crees tú? El foco volvió a moverse, como si alguien invisible hubiera tocado el techo. Y entonces llegó el otro lado. No se escucharon botas.
No se escucharon risas. Solo pasos suaves. Medidos. La puerta de metal se abrió sin prisa. Entró un hombre pequeño comparado con Mil. Delgado, compacto, con el tipo de físico que no se presume, se usa. Vestía sencillo. Pantalón oscuro. Camiseta sin marca. Cabello corto. Rostro tranquilo. Bruce Lee no parecía nervioso. Eso era lo más perturbador. Venía acompañado por un solo hombre, de complexión delgada, ojos atentos, el tipo de compañero que no habla porque su trabajo es recordar cada detalle. Bruce se detuvo al borde del ring, miró las cuerdas, miró la madera, y luego miró a Mil. No hubo saludo exagerado. No hubo ceremonia. Solo un gesto mínimo de cabeza. Un reconocimiento breve. Exacto. Mil subió al ring primero. La madera crujió como si se quejara de su peso, y al mismo tiempo lo aceptara. Él se movía con la seguridad de quien ha caído 1000 veces y sabe caer sin perderse. Bruce subió después. Y entonces, por un instante, el contraste fue casi ofensivo. El ídolo mexicano era un muro con corazón. Un animal entrenado. Una figura de mitología, con técnicas de lucha libre que mezclaban fuerza, engaño, y un entendimiento brutal del equilibrio humano. Bruce era una navaja. No una navaja que brilla. Una que no hace ruido. El promotor se colocó al borde, sin reloj, sin campana. Reglas, dijo, intentando sonar firme. Bruce lo interrumpió con voz baja. No reglas. Intención. Mil ladeó la cabeza. ¿Y cuál es tu intención, chino? La palabra no salió como insulto. Salió como prueba. Un choque cultural con filo. Bruce lo miró sin molestia. Ver qué hay detrás de tu máscara, cuando no hay público. Mil dio un paso adelante, y las cuerdas vibraron. Entonces mira bien. Susurró. Porque esto no lo vuelves a ver. En la esquina, Blue Demon apretó la mandíbula. No por miedo. Por comprensión. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Un combate sin teatro. Sin coreografía. Sin red. Un combate de lectura. El promotor tragó saliva. Cuando quieran. Nada pasó. 2 segundos. 3. El silencio se hizo denso. Bruce no se movía. Solo respiraba, como si su aire fuera metrónomo. Mil, en cambio, giró un poco los hombros, probando la distancia, como un toro que no embiste hasta sentir el punto exacto. La primera acción no fue un golpe. Fue una mirada. Mil avanzó un paso. Bruce no retrocedió. Mil avanzó otro. Bruce giró apenas el pie, un ángulo mínimo. Tan pequeño que parecía casualidad. Pero no lo era. El primer choque fue como un trueno sin fuego. Mil intentó cerrar la distancia con el cuerpo, imponer su presencia, empujar, arrastrar, llevar el combate a su terreno. Sus manos buscaron cintura, brazo, cuello. No era violencia. Era dominio. Bruce interceptó. No con fuerza. Con tiempo. Fue como si Bruce viera el movimiento antes de que naciera. Como si Mil hubiera pensado la acción en voz alta y Bruce ya hubiera respondido. Un toque en el antebrazo. Una presión breve en el codo. Un desplazamiento que cortó la línea. Mil sintió algo raro. No dolor. Desorden. Se separó un instante, y por primera vez su máscara no ocultó la duda. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Qué fue eso?, murmuró. Bruce no contestó. Solo levantó la mano, abierta, como si invitara. Mil se lanzó. Un golpe amplio, buscando cabeza. No era un golpe de boxeo. Era un golpe de lucha, un golpe que sirve para abrir la puerta a lo que realmente importa,
el agarre. Bruce se metió dentro del golpe. No hacia atrás. Hacia adentro. En el mundo normal, eso era suicidio. Ahí, fue precisión. Su mano tocó el brazo de Mil y lo desvió apenas. Pero ese apenas cambió todo. Mil perdió el centro por una fracción. Bruce avanzó un paso y, sin golpear fuerte, soltó dos impactos rápidos al cuerpo, secos, como golpes que no buscan herir, buscan apagar interruptores. Mil sintió que el aire se le movía. Como si alguien hubiera pateado el ritmo interno de su respiración. Se alejó con orgullo. Eso no cuenta, dijo, como si se lo dijera al ring. Bruce habló por primera vez, sin elevar la voz. Cuenta porque lo sentiste. Un testigo, un hombre mayor con manos de entrenador, se inclinó hacia el otro y susurró. Ese, no está peleando. Está corrigiendo. Si tú estás escuchando esta historia, detente un segundo. Dime en los comentarios qué crees que es más peligroso, alguien que pega más fuerte, o alguien que te corta la intención antes de que pegues. Porque esa era la pregunta real esa noche. Mil respiró hondo y cambió la estrategia. Ya no buscó el agarre frontal. Empezó a moverse lateral. A engañar con hombros. A tirar amagos. A vender una dirección y atacar por otra. Era lucha libre, sí. Pero también era ajedrez. Mil intentó una entrada baja, rápida, buscando las piernas, el derribe limpio. El movimiento fue explosivo, como resorte. Bruce no saltó. No corrió. No se desesperó. Hizo algo imposible de explicar sin verlo, se dio el espacio un instante, como si dejara entrar a Mil, y en el mismo momento giró el torso y colocó una mano en la nuca, otra en el hombro. No era una llave. No era una técnica de show. Era control del eje. Mil quedó de rodillas por una fracción de segundo. Solo una fracción. Pero esa fracción fue humillante. Mil reaccionó con furia contenida. Se levantó como un resorte y, con un movimiento de cadera, intentó enganchar a Bruce para un derribo clásico, un giro que en la arena hace volar cuerpos. Bruce se pegó a él. Pegado. Pegado como sombra. Y de pronto, el ring dejó de parecer ring y empezó a parecer un cuarto pequeño donde dos animales se estudiaban. La cámara de 8 milímetros, si realmente existió, debió haber temblado ahí. Porque lo que pasó fue demasiado rápido. Mil giró. Bruce ya no estaba donde debía. Mil volvió a girar. Bruce estaba detrás, pero no detrás como cobarde, sino detrás como cirujano que se coloca donde no puedes verlo. Mil sintió una presión leve en la parte alta de la espalda, como un dedo que señala una falla. Y entonces escuchó la voz de Bruce, cerca del oído. Tu cuerpo anuncia todo. Tu hombro habla antes que tu mano. Mil se apartó de golpe, como si esa frase lo hubiera golpeado más que cualquier puño. Blue Demon, desde la sombra, se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban. No de emoción. De reconocimiento. Porque eso era pelear sin pelear. Mil levantó los brazos, como diciendo ven. Bruce bajó las manos, relajado, casi despreocupado. El promotor quería intervenir. Quería detenerlo. Quería convertirlo en algo más seguro. No pudo. Mil se lanzó con su arma más vieja y más efectiva, la presión psicológica. Caminó hacia Bruce con pasos lentos, exagerados, como si lo estuviera arrinconando, como si cada paso dijera te voy a quebrar. Bruce no se movió. Mil estuvo a una palma de distancia. Y entonces hizo lo inesperado. No atacó. Susurró. ¿Tú crees que soy un espectáculo? Bruce lo miró, y por primera vez sus ojos parecieron más humanos que filosóficos. Creo que eres prisionero del aplauso. Mil apretó los dientes. Yo soy México, dijo. Yo soy la máscara.
Yo soy la fuerza que aguanta. Bruce respondió sin dureza, pero con algo peor, claridad. Y por eso te duele el silencio. Mil lo atacó. No con técnica. Con orgullo. Un empuje brutal que buscaba sacarlo del centro, arrinconarlo en las cuerdas, convertir el combate en un choque físico que no necesitara lectura. Bruce chocó contra las cuerdas. La madera vibró. Y por primera vez, algunos testigos pensaron, ahí está, ahí lo tiene. Mil intentó la secuencia definitiva. Una toma de torso, un giro de cadera, la preparación para levantarlo y lanzarlo. Esa preparación, ese microsegundo en que el cuerpo se acomoda antes de ejecutar, fue el error. Porque Bruce no esperó el lanzamiento. Interceptó la preparación. Cortó el inicio. Y el tiempo se detuvo. Literalmente se detuvo. No como frase bonita. Como sensación física. El foco dejó de moverse. El aire se volvió espeso. Mil sintió que sus manos estaban en el torso de Bruce, sí, pero el torso ya no era punto fijo. Era agua. Bruce giró por dentro de la toma, no por fuera. Un giro mínimo de cadera, una caída controlada que no era caída, era una trampa. Mil, que esperaba resistencia, encontró vacío. Y el vacío lo jaló. El gigante mexicano perdió el balance. Sus pies, por primera vez, buscaron suelo. Fue ahí cuando sucedió el momento que cambió la percepción de todos. Bruce no lo tiró con fuerza. Lo tiró con ausencia. Mil cayó, no estrellado, sino desarmado. Como si su cuerpo, por un instante, olvidara dónde estaba el centro. Cayó sentado, luego una rodilla, luego la mano en la madera. Silencio total. Los testigos no respiraban. Blue Demon se levantó apenas de la silla, involuntario. Mil levantó la cabeza, y en sus ojos había algo que no se ve en la arena. Vulnerabilidad. No derrota. Vulnerabilidad. Bruce no aprovechó para golpear. No lo humilló. Se quedó quieto. Mirándolo. Dejando que el momento se clavara solo. Y dijo, casi en susurro. Cuando eliminas la preparación, eliminas la pelea. Mil se puso de pie lento. Muy lento. Como un hombre que vuelve a habitar su cuerpo con cuidado. No hiciste nada, y me tiraste, dijo, atónito. Bruce inclinó la cabeza. Hiciste todo tú. Mil soltó una carcajada corta, como si quisiera negarlo. Eso no es lucha. Bruce dio un paso adelante. Es combate. Mil bajó la mirada un segundo. Luego la subió. Entonces enséñame, dijo, y esa frase cayó en el ring como piedra. Hubo un murmullo involuntario. No de gente. De almas. El promotor abrió la boca. Blue Demon cerró los ojos un instante, como si entendiera el peligro de esa palabra. Porque cuando un hombre como Mil Máscaras dice enséñame, no está pidiendo técnica. Está entregando ego. Bruce no respondió de inmediato. Se acercó, sin guardia, sin amenaza. Extendió una mano. No para ayudarlo. Para invitarlo a un pacto. Mil la tomó. Y en ese contacto, algo cambió. La pelea dejó de ser pelea. Se volvió examen. Y entonces empezó la parte más extraña. No hubo una secuencia larga de golpes. Hubo pequeños choques. Microbatallas. Intercambios que duraban un parpadeo y luego se detenían. Mil atacaba con una entrada. Bruce le mostraba el vacío. Mil intentaba una llave. Bruce le robaba el ángulo. Mil buscaba imponer peso. Bruce le enseñaba que el peso sin centro es solo carga. Los testigos se miraban sin entender del todo, pero sintiendo algo. Como cuando ves una película y sabes que hay un mensaje escondido en cada gesto. En un momento,
Mil logró lo que nadie esperaba, atrapó a Bruce en una toma limpia, un abrazo que bloqueaba sus brazos, una prisión de lucha. Si esto hubiera sido arena, era el preludio del fin. Bruce cerró los ojos un segundo. No por miedo. Por cálculo. Mil apretó, orgulloso. Ahora sí, dijo con la voz ronca. Bruce abrió los ojos. Ahora no. Y entonces hizo algo que parecía imposible, relajó el cuerpo, dejó caer el peso de una forma exacta, y con un movimiento mínimo de cadera y hombro, abrió un espacio de aire dentro del abrazo. No se zafó a la fuerza. Se escapó por una rendija invisible. Mil se quedó abrazando nada. Nada. Y esa nada lo hizo retroceder como si hubiera visto un fantasma. Blue Demon soltó una frase sin darse cuenta. Ese cabrón, se te desaparece. Mil escuchó, y por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa que no era burla. Era respeto. Eso quería ver, dijo Mil, mirando a Bruce. Bruce lo miró de vuelta. Y yo quería ver si detrás de la máscara hay un hombre, o solo un símbolo. Mil dio un paso más cerca, lento. Y Bruce tardó un segundo. Ese segundo fue todo. Hay un hombre, dijo. Y está cansado de cargar la leyenda. Mil se quedó quieto. Y en ese instante, el combate dejó de estar en el cuerpo y se fue a la cabeza. Mil habló sin alzar la voz. Si esto se supiera, dirían que perdí. Bruce respondió. Si esto se supiera, dirían que yo gané. Mil soltó aire. Y ninguno de los dos estaría contando la verdad. Bruce asintió. Exacto. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. En serio. ¿Tú qué crees que pasó realmente esa noche? ¿Fue una pelea? ¿Fue una lección? ¿Fue un duelo de egos? Escribe tu teoría en los comentarios, porque hay detalles que cada quien interpreta distinto, y eso es lo más peligroso de los secretos. El promotor, nervioso, quiso cerrar. Ya basta. Nadie lo escuchó. Mil levantó la mano como pidiendo una última cosa. Una más, dijo. Bruce lo miró. Una más. Mil respiró y se colocó en posición. No de luchador teatral. De hombre listo. Bruce también. Pero Bruce no se colocó. Bruce simplemente estaba listo. El aire se tensó. Los testigos se inclinaron. El foco dejó de moverse otra vez, como si el techo también quisiera mirar. Mil atacó con todo su oficio. Engaño de hombro, entrada rápida, intento de derribe y, en el mismo movimiento, cambio a agarre alto. Un encadenamiento que en manos de Mil era una sentencia. Bruce interceptó el inicio, sí, pero esta vez Mil anticipó la anticipación. Fue hermoso. Fue peligroso. Por primera vez, Bruce tuvo que moverse de verdad. No solo corregir. Se desplazó con un paso diagonal que parecía danza, y Mil lo siguió, insistente, como sombra grande. Hubo un instante exacto, un parpadeo, donde Bruce quedó con la espalda cerca de la cuerda. Y Mil vio la oportunidad. Fue ahí cuando intentó su golpe final, un levantamiento corto, explosivo, para sacar a Bruce del piso y romper su estructura. Los testigos vieron el inicio, y se les heló la sangre. Pero Bruce no peleó contra el levantamiento. Se volvió vacío en el momento en que lo levantaban. Y en vez de caer pesado, cayó liviano. Cayó hacia un lado. Cayó como agua que se escurre entre dedos. Mil, que esperaba cargar un cuerpo, cargó una idea. Y esa idea lo hizo girar de más. Perdió el centro. Y entonces, sin golpe visible, sin violencia explícita, sucedió lo impensable. Mil quedó inmóvil un segundo. Sus rodillas se aflojaron. Su mano tocó la cuerda.
Su respiración se interrumpió como si alguien hubiera apagado la luz dentro. No cayó. No se desplomó. Solo, se detuvo. Bruce estaba frente a él, sin guardia alta, con la palma abierta cerca del pecho de Mil, como si le hubiera tocado un interruptor que nadie sabía que existía. Mil parpadeó lento. ¿Qué hiciste? Susurró, y por primera vez la máscara no lo hacía invencible. Lo hacía humano. Bruce retiró la mano despacio. Te mostré un espacio, dijo. Donde tu fuerza no entra. Mil tragó saliva. Luego soltó el aire. Volvió en sí. Y se rió. Una risa baja, incrédula. Como un hombre que acaba de ver el final de una película antes de que empiece. Si yo cuento esto, nadie me cree, dijo. Bruce asintió. Y si yo lo cuento, lo arruino. El promotor, pálido, dio un paso hacia atrás. Como si temiera que la verdad lo tocara a él también. Blue Demon se acercó al borde del ring por primera vez. Miró a Mil y luego a Bruce. ¿Ya entendieron? Preguntó. Mil lo miró. ¿Qué? Blue Demon señaló el lugar con la barbilla. Que aquí dentro no hay ganadores, dijo. Aquí solo hay espejos. Bruce miró al suelo un instante. Mil miró sus manos. Y entonces el desenlace ocurrió sin aplausos, sin caída final, sin brazo en alto. Mil se quitó la máscara. No completa. Solo la levantó un poco, lo suficiente para que el aire tocara su frente. Un gesto íntimo. Un gesto que en público sería sacrilegio. Bruce no lo celebró. Solo lo respetó. Mil bajó la máscara de nuevo, pero ya no era la misma. Porque ahora él sabía que la máscara también pesa. Bruce se bajó del ring primero, como si nada hubiera pasado. Como si la noche fuera una página que se dobla y se guarda. Mil se quedó arriba un segundo más, mirando el ring vacío que acababa de convertirse en algo más que madera. Oye, llamó Mil, sin fuerza, con sinceridad. Bruce se detuvo sin voltearse. Sí. Mil dudó. ¿Tú, alguna vez perdiste? Bruce tardó en responder. Y ese silencio fue la respuesta más honesta. Pierdo cada vez que creo que sé, dijo al fin. Por eso sigo moviéndome. Mil asintió, solo. Blue Demon se acercó a Mil, y con voz grave le dijo. No te ganó. Te desnudó. Mil miró hacia la salida donde Bruce ya caminaba. Entonces hoy gané algo, respondió. Porque ya estaba cansado de fingir que la leyenda no me duele. La puerta de metal se abrió. Una corriente fría entró. Bruce se detuvo un segundo antes de salir, como si escuchara algo que nadie más escuchaba. Como si oyera el eco de su propia filosofía rebotando en las paredes. Se volvió apenas, lo suficiente para que su voz alcanzara el ring. El combate no es contra el hombre, dijo. Es contra la idea que tienes de ti mismo. Y se fue. No hubo despedida. No hubo foto. No hubo prueba. Solo el peso de una noche que no encajaba en el mundo. Dicen que el hombre de la cámara intentó vender la cinta. Dicen que alguien le ofreció dinero. Mucho dinero. Dicen que la cinta se quemó. Otros dicen que la guardaron. Y otros, los más inquietantes, dicen que Bruce mismo la tomó y la destruyó. Porque algunas verdades no se comparten. Se practican. Y aquí está la enseñanza que queda flotando, como ese polvo bajo el foco, el ego quiere ganar para ser visto. El conocimiento quiere perder para aprender. En el ring, puedes vencer a un hombre. Pero si no te vences a ti mismo, siempre sales derrotado. Si esta historia te dejó pensando, deja tu interpretación en los comentarios. Suscríbete para no perderte lo que casi nunca se cuenta. Y recuerda esto, porque es el principio del canal y también el principio del combate,
No seguimos tendencias, seguimos principios.